Vamos a leer del libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Leámoslo de nuevo, por favor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a usar como tema hoy el valle de sombra. El valle de sombra. Podríamos haberle agregado todo lo que el versículo dice, ¿no? El valle de sombra de muerte. Pero creo que aquí nadie quiere morir. Y sencillamente vamos a hablar acerca de esto. Las sombras espirituales que se cierran en nuestra vida, en nuestra realidad. Hace algún tiempo atrás estuve leyendo un poco de la biografía de un gran predicador, y creo que algunos han leído algo de él, Spurgeon. Y estuve leyendo un poco acerca de su biografía o de algunos escritos que él había hecho acerca de su vida personal, más allá de cualquier temática que él hubiera abordado. Más allá de eso, solamente leí acerca de su vida personal. Y Spurgeon, que fue un predicador que de alguna forma ministró a multitudes, ministró una cantidad enorme de gente y trajo a los pies de Cristo a millones de personas. Spurgeon tenía mensajes y sermones poderosos, extraordinariamente poderosos, pero en su biografía y en sus escritos personales leí de que Spurgeon lamentablemente sufría de ataques de melancolía. Ataques de melancolía. A menudo este predicador, usado por Dios, ungido, un hombre de Dios, sentía como que nunca lograba nada en su vida. Se sentía poca cosa. Frecuentemente él caminaba en su jardín, dice la biografía, y trataba en lo posible de hablar con Dios. Levantaba sus manos a Dios y hablaba y clamaba a Dios y le decía: Señor, nunca te he deseado más que hoy, pero mi espíritu nunca ha estado tan bajo. Y él decía: ¿por qué, Señor, me pasa esto? Ahora, ¿por qué quise poner esta introducción con un tremendo hombre de Dios? Porque nuestra mentalidad es que los momentos difíciles que vivimos como hijos del Señor, pareciera que estamos tan mal porque vivimos flaquezas o experimentamos momentos difíciles. Pero aquí vemos la historia de un hombre de Dios y podríamos usar la palabra de Dios también, viendo a Elías cuando huyó de Jezabel y se metió en una depresión tremenda y lo único que quería era morirse. Estamos hablando de hombres de Dios. Entonces, ante esta realidad, pareciera que lo que usted vive, lo que yo vivo a veces es totalmente o está totalmente en desacuerdo con la Escritura. El mismo Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe? Lo más alentador para un cristiano es saber que podemos expresarle a Dios todo
lo que estamos pasando. Y eso usted debe aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que expresarle a Dios nuestros sentimientos, no tan solo deseos de que Dios haga algo extraordinario en nuestra vida, sino también nuestros sentimientos de fracaso, nuestros sentimientos de debilidad y también nuestros sentimientos de desánimo. Porque no podemos ignorar que hay momentos en los cuales no tenemos fuerzas, no tenemos ganas de nada, no queremos nada. Por eso cuando hablamos del valle de sombra, y claro, entiendo también y creo que lo he vivido en muchas ocasiones, siendo un hermano en la congregación, veía a hermanos que para mí, de acuerdo a mi apreciación, eran tan fuertes en Dios, tan poderosos en Dios. Nunca estaban desanimados, nunca estaban con problemas aparentemente, pero cuando uno iba hurgueteando un poquito más o introduciéndose en la realidad de cada hermano, se daba cuenta de que ellos vivían las mismas circunstancias, las mismas situaciones, las mismas debilidades. Y uno se pregunta, ¿y por qué esta gente demuestra como que nada está sucediendo? Como que nada está pasando. Algunos entran incluso en esa tan conocida rutina de la hipocresía, dicen ellos. Es que yo no puedo ser hipócrita, me siento mal y estoy mal. Pero vemos algunos que no demuestran que están mal. Y no es porque no estén mal, sino porque confían que a pesar que están pasando ese valle de sombra y de muerte, ellos saben perfectamente que Dios está con ellos. Tenemos que aprender que debemos contarle a Dios todo. Tenemos que hablarle de nuestra desesperación. Tenemos que hablarle a Dios de nuestros pecados. Tenemos que contarle a Dios de nuestros errores, de nuestras insensateces, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes. Debemos contarle a Dios. Y si hay algo que no podemos interpretar o no sabemos si está bien o está mal, debemos preguntarle a Dios si hemos hecho lo correcto o no hemos hecho lo correcto. Lo que nunca debemos dudar como cristianos es que Dios siempre estará allí para ayudarnos y para levantarnos. Bendito sea el Señor. Siempre vendrá la ayuda de Dios a nuestra vida, porque Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos hizo sus hijos y Él siempre nos rescatará. Nunca debe alimentar la idea de que Dios abandona a sus hijos, porque ese concepto está muy marcado. Muy marcado. A veces pregunto, y lo he hecho en varios mensajes: levante la mano el que nunca ha cometido un error. Oh Dios, nadie puede hacerlo. Levante la mano el que nunca ha pecado. Oh no, Dios, nadie puede hacerlo. Es como lo que Jesús le dijo a esos hombres que querían apedrear a esa mujer adúltera: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y como lo he explicado varias veces, el predicador, cuando exponía ese mensaje, decía: pueden haber sucedido dos cosas: que la unción, la palabra de Jesús dicha allí, tenía tanta unción, tanto poder, que los hombres no pudieron lanzar la piedra, o sencillamente esos hombres fueron honestos. Una de las realidades que debemos entender es nuestra honestidad con Dios. Yo no estoy hablando de ser honesto con los demás en el sentido de contarle nuestras aflicciones, nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestros pecados. A quien se habla de ello es a Dios. Dios debe conocer tu vida, aunque la conoce, pero Él quiere oírte. Podemos atravesar por el valle de sombra, y alguien quizás está en medio de ese valle de sombra hoy. Pero nunca debemos perder la fe. Nunca debemos perder la confianza en el Señor.
David decía en este salmo del pastor: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David está diciendo: estaré en el valle de sombra y de muerte, pero no temeré. Qué difícil es hacer eso. Qué difícil es no temer. No tener miedo de lo que está ocurriendo, no tener miedo de lo que está pasando. Qué difícil. Pero el salmista ponía y enfocaba su realidad y decía: yo no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esta es la realidad. Pablo, hablando en la escritura, nos enfoca en un momento que increíblemente él reconoce que aunque cuando somos portadores del conocimiento de Dios, aunque somos portadores de la verdad de Dios, seguimos siendo vasos débiles, seguimos siendo vasos frágiles. Porque aquí el poder no es usted ni yo, sino el poder es de Dios. Y Pablo escribe a los corintios y le dice: porque este tesoro, este poder también, si podemos aplicarlo, ha sido puesto en vasos de barro. Un vaso de barro, la insignificancia de un vaso de barro. A eso se refiere Pablo. La debilidad de un vaso de barro. En cierta manera, entonces, nosotros seguimos siendo frágiles, seguimos siendo débiles. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede pensar ahora mismo que es fuerte, sino que somos débiles. Pero Dios nos dice, como también la palabra nos dice: diga el débil, fuerte soy. Porque nuestra firmeza, nuestra solidez, nuestra fuerza no radica en nosotros mismos, sino en aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que nos hizo sus hijos. La fortaleza viene de Dios. Él es el que fortalece. Y nos capacita para vencer, nos capacita también para que en los momentos que venga el ataque del enemigo, que nos ataca todos los días, que nos ataca toda hora, que constantemente está tratando de hacernos caer, de hacernos fallar, de hacernos pecar. Satanás ataca constantemente en nuestra vida. Entonces, lo que el Señor quiere fortalecer en nosotros y capacitar en nuestra vida es la resistencia a ese ataque del enemigo. Como cristianos podemos estar acosados constantemente por los problemas, por las dificultades, por los conflictos, por las situaciones difíciles de la vida, pero no estaremos aplastados ni vencidos, porque de acuerdo a la palabra de Dios, usted y yo tenemos una ayuda que es extraordinaria, una ayuda que no la puede encontrar sobre esta tierra. Podemos vernos en apuros, como Pablo escribía, pero no podemos estar sin esperanza, porque Dios nos sacará adelante, porque Dios nos llevará adelante de una u otra manera. Y cuando tú eres honesto, cuando tú eres sincero con Dios, entonces Dios hará lo imposible para levantarte. Aun cuando nos persigan por nuestra fe, Dios no nos abandonará. Absolutamente nunca. Podrán derribarnos, podrán abatirnos, pero no podrán destruirnos. Es ahí en donde nuestra confianza entonces está en el Señor. No obstante, esta verdad que planteamos aquí no nos exime de atravesar por momentos de desánimo. No nos exime de atravesar conflictos o problemas. No nos exime de tener temores o miedos. No nos exime de pecar. No nos exime de cometer errores. Y es ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado
Porque muchas veces nosotros aplicamos de que somos débiles y es una gran verdad. Pero como somos débiles, entonces nosotros pecamos, fallamos, nos equivocamos y hacemos una rueda tóxica de maldad y de pecado en nuestra vida. Si bien es cierto, somos débiles, pero tenemos a uno que nos puede fortalecer. Podemos ser invadidos por pensamientos que de una u otra manera neutralizan nuestra iniciativa para servir al Señor, para servir al reino de Dios, y constantemente vamos a estar siendo oprimidos para no hacer la voluntad de Dios. El diablo, Satanás, siempre va a luchar para que usted y yo, nosotros en sí, no queramos servir a Dios por X motivo, por cómo nos sentimos, por el problema que atravesamos, por la circunstancia que vivimos. Por lo tanto, de alguna u otra manera, usted y yo tendremos suficientes excusas para decir: yo no quiero servir más a Dios, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero orar, yo no quiero buscar a Dios, no quiero saber nada de Dios. Y no nos damos cuenta que allí estamos pasando por el valle de sombra. Nuestro valle de sombra. Podemos ser acusados constantemente por sentimientos de culpabilidad y de fracaso. Satanás le encanta hacer eso. Mira lo que hiciste. ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Cómo tienes cara de ir a la iglesia después de lo que hiciste? Fallaste, pecaste. Si supieran tus hermanos lo que hiciste, te echarían a patadas de la iglesia. Si supieran lo que estás pensando, si supieran quién eres. Eso es lo extraordinario. Dios sabe quiénes somos. Y aún así Él sigue con sus brazos abiertos, esperando que vengamos a Él. Aquel que viene a Él con su corazón contrito y humillado dice: yo no lo despreciaré. Cuando como cristianos, estos momentos difíciles que vivimos y pasamos por ese valle de sombra, increíblemente tendemos como hijos del Señor a perder esa iniciativa, a perder esa pasión por las cosas de Dios, ese entusiasmo que tenemos para servir a Dios. Como que se pierde, se diluye por toda la presión que estamos teniendo. Y ahí es donde muchos cristianos quedan regados en el camino, sin esperanza, sin poder levantarse. Y Pablo aconseja en realidad que nosotros que vemos esta misma situación en nuestra vida entendamos cuán difícil es para una persona que ha fallado, que ha pecado, poder levantarse, porque Satanás estará constantemente lanzando sus dardos para que él no se levante. Por eso Pablo escribe, dice: si alguno de ustedes ha encontrado a uno de sus hermanos en pecado, ustedes que son más espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Ninguno de nosotros aquí está libre de pecar. Y aún más somos pecadores. Nuestra mentalidad, nuestras acciones, nuestras palabras ofenden, nuestros pensamientos son pecado, muchos de ellos. Y ahí es donde nosotros debemos ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, que tu sangre preciosa me lave, me limpie. El desánimo puede venir por muchos motivos, por muchas cosas que ocurren. A veces algunos se desaniman porque tuvieron algún conflicto con alguien, alguna situación económica, algún problema económico, el trabajo, la casa, la familia, los hijos, el matrimonio, el área emocional, sentimental, espiritual. Cualquier cosa puede ser válida para confrontarnos y para al mismo tiempo desanimarnos. Usted ha oído tantas cosas que han desanimado a muchos, como también usted se ha desanimado.
A veces mi esposa me pregunta, ¿qué te pasa? Me dice, me ve muy callado. Y ella ya me conoce. Cuando estoy callado, mi mente está dando vueltas, pensando. Y ella no sabe lo que estoy pensando, pero ella se da cuenta de que algo estoy pensando. Entonces me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, nada, algo te pasa. Yo le digo, sí, pero no es grave. ¿Pero qué te pasa? Y sigue insistiendo. Ay, Dios mío, y sigue insistiendo hasta que al final tengo que decirle. Por eso voy a la presencia de Dios siempre y le cuento todo. Para que ni me pregunte, Hugo, ¿qué te pasa? No, Señor, aquí está listo. Y a veces le digo, Señor, tengo ganas de agarrar a este y ahorcarlo. Quítame ese espíritu, Señor. Oh, si a usted nunca le ha dado esas ganas, no, nunca, dígame que nunca usted ha sentido el deseo de agarrar a uno del cuello. Señor, déjame descarriarme por 5 minutos. Así le ha dicho. Porque cuando viene el desánimo buscamos culpables. Cuando viene el desánimo buscamos a alguien que ha provocado aquello, que ha gatillado aquello. Usted siempre está expuesto a ese desánimo. Y muchas veces somos víctimas del desánimo. Usted puede estar bien ahora. Bueno, no está bien. O puede estar mal ahora y estar bien mañana. Esta es una realidad, vivimos esto y es un hecho. Venimos a la iglesia para ser fortalecidos. Venimos a la iglesia para que Dios nos ministre, nos hable, nos diga qué hacer con este problema que tenemos. Que nos diga qué hacer con esta dificultad que estamos enfrentando. Oh Señor, usa el pastor para que me hable directamente a mí. Otros dicen, Señor, que no me hable a mí. He hablado con tantos hermanos y a veces me dicen, pastor, yo cuando empecé a ir a la iglesia era todo para mí. Era todo para mí. Yo peleaba con mi esposa en la casa, le decía, ¿por qué le cuentas al pastor lo que está pasando entre nosotros? Yo, y la esposa le dice, no le he dicho nada. Pero ¿cómo si dice justo lo que yo digo? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y es este hombre que es lo que está haciendo. ¿Cómo se le ocurre o avergonzarme delante de todo el mundo? Se sentían así. Y a lo mejor usted está sentado ahí y dice, algo está pasando aquí. Nadie está exento de desanimarse. Usted va contento, feliz a saludar a alguien, no lo saluda, se desanimó. Y ahí se acabó su culto para usted. Puede estar todo el culto, pero se acabó su culto para usted. Ahí está alabando a Dios y mira al hermano y él se goza, el otro ahí colgado del Señor, y usted dice, viene hipócrita, ni saludo. Usted se siente mal, se desanimó, ya no lo quiere alabar a Dios. Pega una mirada. Por eso yo digo, a veces es mejor andar con los ojos cerrados. Nadie está exento de desanimarse. Y si me pregunta a mí cuántas veces me he desanimado, ya perdí la cuenta. Y si le pregunta al hermano que está al lado suyo cuántas veces se ha desanimado, seguro perdió la cuenta. Pero si le pregunta también o me pregunta a mí cuántas veces Dios me ha levantado, wow, perdí la cuenta. Ha sido extraordinario el Señor. Cada vez que he estado abajo, el Señor me ha levantado otra vez. Ahora, entendamos eso. Pareciera que el desánimo es algo muy sencillo, es algo, ¿cómo se va a desanimar, hermano? Yo he escuchado hermanos así, ¿cómo va a andar desanimado? Ya, hermano, ya, anímese, córtela, pues. Eso es para cabros chicos. ¿Sabe que el desánimo es una de las armas que el enemigo utiliza con más frecuencia? Es la que le ha dado más dividendos al diablo. Es un arma devastadora. El diablo la usa en sus ataques contra los cristianos que de una u otra manera tienen hambre por el Espíritu de Dios. Dígame si no, usted viene al culto con el único anhelo de que Dios toque su vida. Oh, Señor. Usted sale de su casa, ora, voy a suponer, usted ora en la casa y dice, Señor, voy a ir al culto a alabarte, voy a ir al culto a glorificarte. Señor, yo te pido, quien sea que coordine, úsalo, Señor.
Quien sea que cante, úsalos, Padre. No importa las alabanzas que canten, que podamos sentir tu presencia. Ay, Señor, y este pastor que es jodido, úsalo por lo menos un rato. Con el único propósito de sentir de Dios. Claro, y usted viene al culto, está aquí ahora y no ha sentido nada en todo el rato. Quiere irse porque está desanimado, porque no tiene ganas, porque hay un problema, porque hay un conflicto, porque hay una situación que lo está quejando y su mente no sale de ahí, está enclaustrado en ese problema y el diablo le sigue dando para que usted no sienta absolutamente nada. Entonces es el enemigo que pone aquel desánimo para que usted no pueda levantarse y puede venir al próximo culto y lo va a tener igual y el próximo y lo va a tener igual. Usted debe entender que debe hablar con Dios, debe contarle al Señor sus problemas. Dígale a Dios lo que está sintiendo. Esa arma del desánimo es la que Satanás ha usado, es el arma preferida y siglo tras siglo la ha ido usando contra los elegidos de Dios constantemente. Desde el momento que usted y yo llegamos seriamente a comprometernos con Dios, a comprometernos con las cosas de Dios, con la obra de Dios, cuando nos determinamos conocer a Cristo, poder estudiar acerca de Él y conocer en plenitud quién es el Señor, Satanás inmediatamente se propone desalentarnos, desanimarnos. Él utiliza todos sus argumentos demoníacos para que usted se desanime. Usted sale de aquí con una motivación y dice: voy a empezar a leer la Biblia desde el Génesis, el Apocalipsis, no voy a parar hasta que la lea completa. Un día le aguantó el ánimo. Llegó hasta el arca de Noé y ahí quedó, no alcanzaron a entrar los animales. Se pone de acuerdo, el ánimo es tan grande, lo tocó el Señor, el hermano se gozó, usted también. Se pusieron de acuerdo, vamos a orar, hermano, a las 5 de la mañana. Ya ni un problema, a 5 de la mañana. Un día le duró. Desánimo. Dígame, ¿por qué estamos como estamos? Porque le hemos hecho caso al enemigo. Porque nos ha desanimado. Porque se ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón y no nos deja servir a Dios. Y el desánimo es la herramienta que Él utiliza. Qué increíble, hermano querido. A Satanás, de hecho, le incomoda que usted y yo profundicemos en el estudio de la palabra de Dios. Al diablo no le gusta que usted comience a introducirse en la palabra y más encima que la lea todos los días. Hay que hacer algo con este. Hace junta de demonios el diablo y comienza a planificar cómo a este hay que robarle la Biblia. No, él tiene el celular, hay que robarle el celular. No, si la tiene en el iPad, hay que robarle el iPad. Hay que hacer algo para que este no lea la Biblia. Desde que está leyendo la Biblia este ha cambiado mucho. ¿Te fijáis que ya no fuma? ¿Te fijáis que ya no? Antes era grosero, se le caía cada 5 segundos una grosería. Ahora te fijáis que no habla grosería hace 2 años. Me metí algo escabroso, parece. Entonces el enemigo no quiere que nosotros profundicemos en la Escritura. Le incomoda vernos cambiar, le incomoda vernos crecer espiritualmente. El diablo viene y comienza a golpearle en la casa, en el techo, en los muros y usted no está ni ahí. Porque antes era el problema, antes hay que traer un exorcista. No, ahora no, usted viene, reprende al diablo al tiro en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos cubre y se va el diablo, se acabó. Ahora entonces usted está creciendo espiritualmente, está entendiendo las cosas de Dios. Al diablo le incomoda que usted y yo estemos comprometidos con la obra, con la iglesia. Le incomoda y siempre le va a poner peros en eso. Si vaya a la iglesia otra vez, si fuiste el otro domingo,
Sí, pero hay que ir a la iglesia constantemente. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Sí, pero ¿para qué hoy tan seguido? ¿Ando una vez al mes? No. ¿Una vez a la semana? No. Yo voy todos los días que hay culto. Hasta el encuentro de niños voy. Pero el enemigo va a traer el desánimo de una u otra manera. De una u otra manera. El desánimo se va a hacer presente para que usted no avance. Al diablo le incomoda vernos vencer al mundo y las debilidades de la carne. Porque seamos honestos, cuando estábamos en el mundo, nuestras debilidades ni las notábamos porque era parte de nuestra vida. Era parte de nuestro accionar, o sea, vivíamos en pecado y para nosotros un pecado más, un pecado menos, ni lo tomábamos en cuenta. Pero cuando vinimos a Cristo, ahora nosotros luchamos contra el mundo y contra la carne. Y Satanás está molesto porque usted está abandonando al mundo y está abandonando la carne. Entonces sus ataques van a ser cada vez más directos, más incisivos, para que usted pueda desanimarse. No podemos ignorar la existencia de los ataques del enemigo, de los ataques del diablo. El diablo siempre va a tratar de que nosotros nos desestabilicemos espiritualmente. El gran adversario de la iglesia es Satanás, y lo sabemos muy bien. Es el que siempre está hostigándonos, el que siempre está tratando de hacernos caer, de que fallemos y desanimarnos. Él nos acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Claro, ¿cómo no te va a servir ese si lo tienes bendecido? Pero quítale lo que tiene. A ver, quítale la pega, vaya a ver que no va más a la iglesia. Hay cosas que el enemigo hace para que usted y yo nos desanimemos. Bájale el sueldo y vas a ver que no va más a la iglesia. ¿Aló? Que le vaya mal en los negocios y vas a ver que no va más a la iglesia. El desánimo viene por todas las áreas de tu vida. Los conflictos familiares, los conflictos materiales o económicos, los conflictos emocionales. Aquel que te juró amor eterno ya no te ama tanto, para desanimarte. Aquella que te dijo contigo hasta la muerte y ahora no, ya se murió. ¿Para qué? Para desanimarte. Satanás utilizará lo que sea necesario. A todos nos afecta algo en nuestra vida. A unos una cosa, a otras otra cosa. Hay personas que se desestabilizan cuando la situación económica está compleja y eso les provoca un desánimo tremendo. Usted no lo levanta ni con tecla a los hermanos eso. ¿Por qué? Porque la situación económica, si está mala, yo no, ¿a qué voy a ir a la iglesia? ¿A qué? Y ellos dicen, no tengo ni para ofrendar ni para diezmar, ¿para qué voy a ir? Si Dios quisiera que realmente yo hiciera eso, entonces Él me daría, pues. Y se desaniman. A otros el problema emocional. Son cambiantes, son bipolar de repente. Usted los ve alegre un día, al otro día terrible, no te acerques. Otros en el área sentimental. Wow, Dios mío, usted los ve contentos. Sobre todo a mí me encanta ver a los jóvenes que cuando se enamoran, ¡ay, que son lindos, hermano! Se toman de la mano, te llevo de la mano, mi amor, y se van caminando. Mira los árboles lindos, mira las flores, los pajaritos, mira la luna, esto es para ti, la luna, esa estrella que está allá, te la doy, te la regalo. Y uno mira todas esas cosas cuando se enamoran, extraordinario. Pero velo cuando tienen el primer alegato. Ahí se cobran todos, la luna, las estrellas, devuélvemela, devuélveme el pájaro, devuélveme este otro, devuelve todo. Se enojan y el desánimo viene ahí. No voy más a la iglesia. Satanás va a utilizar cualquier área de tu vida que te dificulte, que te complique. Va a buscar tu debilidad. Eso es lo que va a buscar el enemigo, tu debilidad. Pedro escribe y dice en 1 de Pedro 5:8, y creo que todos lo conocemos, disculpen que no le haya dado cita, estoy hablando y hablando. Se me olvida que a algunos hermanos les encanta anotar la cita.
Él advierte aquí, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿O tú crees que el diablo anda allá afuera buscando? No, el diablo anda aquí, hermano. A los cristianos, a los creyentes lo anda buscando. A los de afuera no les cuesta nada hacer el mal. A nosotros es que nosotros hagamos el mal, pero es una verdad. Nosotros luchamos para no hacer el mal. A veces les explico a los hermanos y les digo yo, ¿a quién le cuesta hacer el mal? A nadie. No sale natural. Un alegato, natural. Enojarnos, natural. Amurrarnos, natural. Porque tenemos nuestro corazón que es pecaminoso. Somos una raza caída. Entonces, en el mundo nosotros hacíamos y deshacíamos porque era natural. Pero cuando venimos a Cristo entendemos que ahora estamos en un nuevo reino. Y hoy día nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta. Y luchamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso le decía al principio, nos cuesta retenernos. Ay, me gustaría decirle unas cuantas cosas a este hermano. Pero me aguanto. ¿Por qué? Porque me dices, soportaos los unos a los otros. Ay, Dios mío, que tengo que soportar a este hermano, a esta hermana, dice usted. Y se sentó al lado mío más encima y tengo que soportarlo. Dios mío, ayúdame, cúbreme en tu sangre, Señor. Y ahí tiene que hacerlo, pero nos cuesta. Dígame que a usted le es fácil saludarlos a todos y a todos sonreírles. Más de alguien ya se pone serio y dice, ¿y a este quién lo invitó? Porque tenemos el concepto. Entonces tenemos que tener cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro nos aconseja entonces que ante estos ataques tenemos y debemos mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en el Señor. Confiando en el Señor. ¿Me está escuchando? ¿Confiando en quién? Confiando en el Señor. Sin olvidar que todos los cristianos podemos pasar por esto mismo. Todos, absolutamente todos. Unos va a ser un día, otros van a ser otros van a ser en la otra semana, el otro mes. Pero todos vamos a pasar por exactamente lo mismo, porque el enemigo va a venir a tratar de desanimarnos. Por eso el salmista escribe este salmo para nosotros y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo lindo de esto, hermano, y no hablo de lo lindo de las pruebas, las dificultades, las presiones, sino hablo de lo lindo de que cuando estamos en estas circunstancias, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para trabajar a nuestro favor. ¿Sabe? Yo le digo con mucha honestidad, si no fuera por el Espíritu Santo, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Aquí no es un asunto de voluntad nuestra. Dice, no, es que lo que pasa es que yo tengo buena voluntad, yo me esfuerzo y hago las cosas. No. El Espíritu Santo actuando en nuestra vida nos anima, nos empuja, nos alienta, nos lleva, nos motiva, nos levanta. Oiga, hermano querido, el Espíritu Santo hace esto. Entonces, cuando estamos bajo el ataque del enemigo, bajo ese ataque de ese desánimo, ¿qué pasa? No sentimos deseos de orar. Tampoco sentimos deseos de leer la Biblia, mucho menos de venir a la iglesia, ni de cantarle al Señor. Y nosotros tratamos de hacer esfuerzo también para ponerle la letra y cosa que por último va bla, bla, bla. Pero ni eso tiene ganas.
Y usted dice, ¿y cómo lo sabe? Pues yo miro, pues, yo observo. Y ya usted debería saberse las letras y las cantamos casi siempre, pues. No hemos renovado tanto el repertorio como para que no se la sepa. Entonces ahí uno nota, dice, está desanimado el hermano, está desanimado. ¿Qué le pasará? ¿Qué será el problema? ¿Cuál será el problema? Yo le digo, Señor, me encantaría saber cuál es el problema. Y después digo, mejor no, Señor. Porque capaz que cuando lo sepa me desanime yo. Y es verdad. Dígame si no se ha desanimado cuando se ha enterado de un problema, hermano. Pero ¿cómo puede estar? Pero ¿cómo andar con esa al hermano? Córtela, pues. Y usted se chorea con el hermano, con la hermana. ¿Cómo se le ocurre andar desanimado por eso? Y después lo ve, ay, anda el hermano otra vez desanimado. Uy, una tontera lo tiene desanimado. Y usted cae en el mismo juego, el enemigo lo tiene desanimado. Y usted ya no quiere alabar a Dios. Y levante las manos. No, si el hermano admire, el hermano ni levanta las manos. ¿Para qué voy a levantarlas yo? Estos momentos de silencio que yo le dejo es para que usted piense, medite, dice, ¿seré yo, Señor? Sí, usted. Qué difícil se hace salir de estos momentos de desánimo. Qué complicado, hermano. Algunos piensan que yo no me desanimo. Yo también me desanimo. A mí también me dan los monos, los 5 minutos, los 10, los 15, los 20. Soy un ser humano. Soy un ser humano. También me desmotivo, me desanimo, me da rabia. Y ahí tengo que controlar, tener dominio propio, sonreír. Dios le bendiga a mi hermano. Me darían ganas así, pero Dios le bendiga a mi hermano. Hay un hombre en la Biblia llamado Asaf, y creo que hemos leído un poco de la historia de él, que llegó a tal extremo de desánimo, llegó a tal extremo de decepción, Asaf, que él en el servicio de Dios llegó a decir lo siguiente, el Salmo 73, versículos 13 y 14, leyendo esta referencia. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mira el versículo siguiente, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mira lo que escribió Asaf. Era uno de los cantores. Y escribe esto. ¿Y se imagina tuviera que escribir usted? ¿Acaso no ha utilizado usted esas palabras? En vano he servido a Dios. Puros problemas. Salgo de uno, entro a otro. Salgo de otro, entro a 3. Salgo de 3, entro a 10. ¿Hasta cuándo? Puros problemas. ¿Dónde está la paz que me prometió el Señor? ¿Dónde está la bendición que dijo el Señor que me daría? Si lo único que he tenido han sido decepciones, problemas, conflictos. Pero Asaf sigue escribiendo. Y en el mismo capítulo, el versículo 17, Asaf dice otra cosa. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, Asaf nos cuenta que la única manera que encontró para salir de su desánimo, de su crisis, fue entrar en el santuario de Dios. Hermano querido, te vas a desanimar 1500 veces. Es una forma de decirlo. Pero la única manera de salir de desánimo es entrando en la presencia de Dios. Allí es donde encontramos consuelo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay fórmula
humana ni medida eclesiástica, y lo digo así, que nos saque del pozo de la desesperación. No hay nada, no hay ninguna fórmula que pueda sacarte de eso. Solo entrar en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, entonces Él te fortalece, te anima. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Yo estaré en tu presencia. Por lo tanto, no temeré mal alguno. Mira lo que escribe el salmista en el Salmo 40. Salmo 40, versículo 2. Él escribe de esta manera: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué está diciendo David? El único que puede hacer eso se llama Jesús. El único que puede sacarte de esa condición de desánimo, de desespero, es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Es el lugar secreto en donde debemos ir para encontrarnos con Dios, porque solo nunca podremos. A veces hay hermanos que me dicen: pastor, lo que pasa es que falta que el hermano, no sé, animen a los otros hermanos. Sí, verdad, ayuda un poco. Quizás falta que usted vaya y ore por el hermano para que se anime. Quizás también ayuda un poco. Pero mientras ese hermano o esa hermana no entre en la presencia de Dios, nunca será animado. Por eso es que vemos, tú vas, visitas a alguien, lo animas, y el hermano: no, ¿cómo quedó el hermano? Muy bien, quedó el hermano. El domingo va a venir a la iglesia. No vino. ¿Y qué pasó? No sé. ¿Fueron a verlo otra vez? Sí, bueno, a verlo en la semana ya. ¿Y cómo quedó? Bien, ahora sí, este domingo viene. Tampoco vino. ¿Y por qué? Porque mientras él no entre en la presencia de Dios, no volverá a ese ánimo. El único que nos levanta se llama Jesucristo. El único que te anima se llama Jesucristo. El único que te fortalece se llama Jesucristo. El único que puede darte la ayuda que necesitas es Jesucristo. ¿Sabes? El peor error que puede cometer un creyente cuando se desanima es huir de la presencia de Dios. Enojarse con Dios, con la iglesia, con los hermanos, es lo peor que puede hacer. No es tiempo para escapar, hermano querido, a la soledad y aislarse de Dios y aislarse de la iglesia. No, ese no es lo que debe hacer. Eso no es lo que tiene que hacer. Todo lo contrario, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que trabaje en nuestra vida y nos saque de ese abismo en el cual hemos caído. El Espíritu Santo es el que levanta nuestras manos caídas. Es el que fortalece nuestras rodillas paralizadas. El Espíritu Santo lo hace. Tenemos que ir a la presencia del Señor con toda honestidad, con toda sinceridad. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Esto es lo que soy. No soy más que esto, Señor. No sirvo para nada, Señor. No tengo capacidad. No puedo levantarme. No puedo animarme. No puedo salir de este problema. Estoy, Señor, reventado. No puedo más. Solo tú puedes ayudarme. Solo tú puedes levantarme. Tenemos que decirle al Señor lo débil e impotente que nos sentimos. Dejémosle saber al Señor que estamos secos. Dejémosle saber que no tenemos fuerza. Él es el único que puede sacarnos.
Creo que es el momento de hacer oraciones sinceras ante Dios, ser persistentes ante Dios, decirle cómo nos sentimos. Cuando tú lees la Biblia y te das cuenta de grandes hombres de Dios que Dios usó, que Dios se glorificó a través de ellos, que los usó en profecía increíblemente, pero cuando leemos su historia vemos a hombres como Jeremías en uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel. Había un colapso económico, había una convulsión política, había una invasión extranjera, había un desastre, había exilio, había hambre, había muerte. Y Jeremías vio todo eso y allí le tocó profetizar. Jeremías llenó tanto sus devocionales, hablo de las primeras horas del día hablando con Dios, llenó tanto sus devocionales con quejas, que su diario de oración, su diario que escribía diariamente, se conoce en la Biblia como el libro de Lamentaciones. Allí demuestra Jeremías cómo se sentía, cómo sufría por lo que estaba experimentando. Estos hombres de Dios vivieron también el desánimo, pero solo estar en presencia de Dios los volvía a restaurar. En un momento Jeremías le dice a Dios, reclamándole: Señor, no predicaré más en tu nombre, porque me es escarnio, porque se burlan, se ríen de mí, en mi propia cara se ríen. No predicaré más en tu nombre. Era una decisión de Jeremías: no lo voy a hacer más. Y quizás de ese versículo al siguiente pasaron horas, pasaron días, no lo sé. Pero al final Jeremías dice: sin embargo, había dentro de mí un fuego que no podía resistir. Tú no tienes idea cómo me siento a veces. Tú no tienes idea. Y solo el Espíritu Santo puede levantar y animar. El Salmo 142 versículo 2, David escribe: cuando David huía de Saúl, cuando él se escondió en una cueva, David dice: delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Nunca ignores que expresar oralmente, hablando, expresar los sentimientos de angustia, lo primero que debes entender, hermano querido, que ese es el paso, el primer paso a la recuperación. Cuando tú le dices a Dios cómo te sientes, no te arrodilles hipócritamente tratando de decirle: Señor, estoy bien. Oh, qué lindo, Señor, es tenerte, cuando no lo tienes. Tienes que ser honesto. Eso fue lo que hizo David, eso fue lo que hizo Asaf, eso fue lo que hizo Jeremías. Un escritor cristiano, yo no sé si será correcto en la forma que lo expresó, pero dando a entender la posición, él escribe y dice que es mejor mostrarle a Dios el puño que darle la espalda e irse. Si estás enojado con Dios, díselo. Dios no se va a ofender. Dios quiere saberlo. Cada hombre de Dios en la Biblia fue honesto, fue sincero. Y cuando ellos fueron honestos y sinceros, Dios los restauró. Cuando tú confiesas a Dios lo que sientes, lo que vives, lo que experimentas, Dios te restaurará. Cuando oramos,
Al principio las palabras parecen huecas y vacías. No tienen sinceridad ni honestidad. Murmuramos entre dientes lo que tratamos de decirle, pero no podemos ni debemos esconder lo que realmente sentimos ante el único que puede ayudarnos. Atiendo cada día a muchas personas y ellos muchas veces quieren oír una respuesta, y a veces la hay y a veces no la hay. ¿Qué diferencia sería que cuando vamos ante Dios le contemos realmente cómo nos sentimos? Cuando el diablo viene con su espíritu de desánimo, él nos bombardea una y otra vez con una mentira y otra para que nosotros no nos levantemos. Él nos miente acerca de nuestro matrimonio, nos miente acerca de nuestra familia, nos miente acerca de nuestras amistades, nos miente del llamamiento que Dios nos está haciendo, nos miente de nuestro caminar con el Señor. La idea es desalentarnos, desanimarnos. Satanás trae a nuestra mente cada pecado cometido, cada fracaso, cada cosa insensata que hicimos o hablamos. Y muchas veces ante ese bombardeo de pensamientos y sentimientos encontrados comenzamos a pensar que jamás vamos a vencer. Pero se te olvida una cosa, que no eres tú ni yo los que vencemos, sino es el Señor el que nos da la victoria. Él dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Las circunstancias, el diablo, Satanás tratará de que nosotros veamos otra cosa, pero el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad y nos mostrará que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Aunque la situación sea adversa, aunque la situación sea difícil, el Espíritu Santo nos va a recordar que somos hijos amados de Dios, que nuestros pecados ya han sido perdonados por la sangre de Cristo, que Dios ya no los toma en cuenta porque sencillamente han sido limpiados. Y el Espíritu Santo nos mostrará que hay un propósito y que Él tiene planes para con nuestra vida. Hagamos nuestras las palabras del profeta Sofonías cuando él escribe en el capítulo 3 versículo 17, y habla Sofonías de esta manera, diciéndoles: el Señor tu Dios está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso. Y esta es una afirmación: Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Otra versión dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres. Hermano, Dios es soberano. Ni el diablo ni los demonios pueden detener su obra en ti. Ni el diablo ni los demonios pueden obstaculizar el plan y el propósito que Dios tiene para con tu vida. Pero no permitas que te desanime.
No permitas, hermano querido, que el diablo desanime tu vida. Hay promesas de Dios y sus promesas siguen en pie. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Sabes, tenemos que liberar nuestra mente de esa vieja levadura. Saca de tu mente de que Dios te anda persiguiendo para avergonzarte. Saca de tu mente de que Dios prácticamente quiere avergonzarte delante de todos. Saca de tu mente de que Dios expondrá tus pecados y tus debilidades. Tú y yo debemos aprender a ser honestos con Dios, honestos con Él. Entremos a la presencia de Dios creyendo que como Padre está interesado en dialogar con nosotros y quiere darnos una palabra, aleluya, de ánimo, de esperanza. Él es un Padre amante, misericordioso y clemente. Él sabe bien cómo somos, hermano querido. Bien sabe que somos polvo, y es una gran verdad. Pero Dios nos promete en su palabra, tal como lo dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2:9. Él habla aquí, le dice a los Corintios lo que Dios quiere, hermano querido. Dios nos permite. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que le aman a Él, los que aman a Dios, procuran agradarle en todo. Dios sabe tus penas, Dios sabe tus dificultades, Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus aflicciones, Dios conoce tus afrentas en el día de hoy. Pero Dios también sabe las cosas gloriosas que Él ha trazado para nosotros. Él sabe la revelación que recibiremos de parte de Él, la utilidad, y lo digo así, la utilidad que gozaremos, lo que Dios nos entregará, el fruto que veremos con nuestros ojos, el gozo y la paz que poseeremos en Él, porque Dios tiene planes. Él tiene una palabra buena para todo aquel que lo ama. Cuando llegues al final de ti mismo, cuando ya no tengas fuerzas, cuando ya no tengas ánimo y tengas que enfrentarte a ese desánimo sin poder vencerlo, cuando la decepción y la pérdida comiencen a golpear tu vida, cuando ya no hay entusiasmo, ni siquiera pasión, recuerda lo que dice Isaías 40:29. Recuerda lo que Dios dice allí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermano, necesitas entrar en la presencia de Dios, orar con sinceridad, ser persistente para que sea renovado, contarle a Dios lo que sientes. Cuando Satanás venga a acusarte poniendo pensamientos negativos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tu iglesia, sobre los hermanos, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tú tienes que comenzar a entender que Dios te ha libertado, que eres un hijo de Dios y tienes la esperanza en el Señor. Y si has fallado, el Señor puede restaurar tu vida. ¿Me estás escuchando? Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Ponte de pie. En tiempos de dificultad,
No podemos preguntar ¿qué debo hacer? Simplemente di: Señor, ¿qué vas a hacer? Muchas veces cuando estamos en desánimo y complicados, ese desánimo que Satanás ha traído y no nos deja avanzar, debemos ir a la presencia de Dios y contarle cómo nos sentimos. Yo sé que nadie discutirá con Dios porque Él es soberano, pero cada hombre de Dios en la palabra no tan solo lo dijo, lo escribió. Y Dios permitió que fuera escrito para nuestra instrucción, para que fuéramos honestos, para que fuéramos sinceros, entendiendo que a través de Él viene nuestra restauración, entendiendo que a través de Él vendrá nuevas fuerzas para nuestra vida. Tú y yo hemos oído la palabra en esta mañana, y yo no puedo hacer ningún cambio en tu vida. Solo Dios puede hacerlo. Necesitas ser honesto con Dios, ser sincero. Cuéntale lo que estás viviendo, dile lo que estás experimentando, cuéntale cómo te sientes. Hazle saber a tu Dios qué está pasando en tu corazón, en tu mente, cuáles son tus luchas, cuáles son tus presiones, cuál es el pecado que está asediándote, cuál es la presión que el enemigo está ejerciendo, qué es lo que te ha desanimado, qué es lo que no te permite avanzar, qué es lo que no te permite crecer. Cuéntale al Señor para que desde este día en adelante cambie algo en tu vida, pues el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Él puede multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Él puede ayudarte en esta mañana. Ven al altar, restaura tu vida con Dios. Habla con Él, cuéntale a Él lo que sufres. Cuéntale a Él lo que experimentas. Sé honesto y sincero con Dios. Deja que su Espíritu Santo te lleve a poder entender por qué Dios lo está haciendo, para qué Dios permite aquello. Hoy necesitamos más que nunca entender que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Oh Jesús, oh bendito Dios, aleluya. Necesito de ti. Oh mi Dios, mi Dios. Quebranta mi corazón. Oh mi Dios. Como el siervo ansía por agua, Sí, Señor. así tengo sed de ti. Así está mi alma, necesito de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir. No vale la pena existir. Escúchalo. Escucha mi clamor, más que el aire que respiro, necesito de ti. Oh Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia. Hoy vamos a ti, Señor. Queremos entrar en tu santuario. Queremos entrar en tu presencia. Queremos, Señor, sentirte. Oh Dios, ayúdanos.
Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra necesidad. Señor, ayúdanos para que nuestra vida pueda ser cambiada y transformada, para que nuestro corazón sea impactado, para que podamos, Señor, ver lo que tú vas a hacer. Padre, trae fortaleza, trae nuevas fuerzas, Señor. Anima a tus hijos, anima a tus hijas. Que toda lucha, toda presión, toda prueba, toda dificultad, todo desánimo, Señor, sea quitado. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en ellos en esta mañana. Oh, Señor, trae liberación en esta mañana. Trae restauración en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, rompe toda ligadura, rompe toda atadura, rompe, Señor, con todo aquello que impide que tu bendición esté sobre ellos. Oh, Espíritu Santo de Dios, obra en el corazón y vida de tus hijos. Padre, gracias. Gracias por tu presencia aquí. Gracias, Dios mío, por ministrar nuestro corazón y vida. Restaura, restaura, Señor. Restaura una vez más. Espíritu Santo, restaura.